tardes, estimados colegas. Los saluda Isabel Vera, yo soy directora médica de Abbott Nutrición y agradezco al comité organizador de esta Jornada Internacional de Obstetricia y Ginecología de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación y por la disposición para poder participar nosotros como Abbott Nutrición en nuestro simposio. Como parte de este simposio científico, tengo el agrado de presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Carlos Echeverry Ciro. El doctor Echeverry nos visita desde el país hermano de Colombia. Él es médico, ginecólogo obstetra de la Universidad de Caldas en Colombia. Además, tuvo un fellowship en medicina materno-fetal de la Universidad de Toledo, Ohio, Estados Unidos. Tiene diplomados en nutrición, en manejo integrado del paciente adulto. Es profesor de posgrado en ginecología y obstetricia en la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Manizales, Colombia. También es profesor del diplomado en nutrición infantil en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario de Colombia. Pertenece el doctor Echeverry a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, y también a la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASO. El doctor Echeverry ha aceptado amablemente participar en el simposio esta tarde con el tema nutrición durante la preconcepción, embarazo y lactancia. Un consenso de expertos. Muchísimas gracias por participar, doctor Echeverry. Nos vemos en unos minutos para la sección de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Agradezco a Laboratorio Abbott y al comité organizador de este magno evento por haberme invitado a participar en él, a hablar de un tema apasionante como es la nutrición durante la preconcepción, embarazo y lactancia. Y lo que vamos a discutir son las recomendaciones que dan los comités de expertos, basados en la última evidencia disponible y en guías médicas. Yo claro que no tengo conflictos de intereses, todos los conceptos que ustedes escuchen acá, las imágenes que vean son responsabilidad mía y conceptos míos. Vamos entonces al fondo de esto. El problema grande que tenemos ahora es esta pandemia adicional a la que estamos viviendo, y es algo que venía desde hace varios tiempo, y es el de la carga de la malnutrición. Antes teníamos una doble carga de malnutrición, que era la desnutrición y la sobrenutrición. Ahora tenemos hasta una triple carga de malnutrición que acompañan una misma región, un mismo país, incluso una misma familia o hasta una misma persona. Somos seres humanos que podemos padecer de desnutrición, sobrenutrición y déficit de micronutrientes. Y en este mapa ustedes ven cómo cada vez se va expandiendo más la combinación de diferentes estadios de la malnutrición en el mundo, lo que genera desafíos a la hora de hacer manejos y abordajes institucionales. Y otro concepto que quería dejar claro es que toda esta pandemia y esta malnutrición nos están llevando a un incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades crónicas que se están generando desde la vida intrauterina, que es lo que hemos llamado el desarrollo y origen fetal de la enfermedad del adulto. Podemos ver cómo un crecimiento, metabolismo fetal alterado, que pueden ser consecuencias simplemente de tener una mujer que venía con obesidad o diabetes pregestacional, o que tuvo una ganancia de peso excesivo durante una diabetes gestacional, como lo ven acá, pues van a llevar a empeorar ese medio ambiente intrauterino y a generar lo que llamamos una programación metabólica inadecuada. Eso va a alterar la composición corporal, va a generar un ambiente obesogénico, va a ser un recién nacido, un infante con obesidad, un adulto con obesidad más propenso a sufrir enfermedades cardiovasculares. Y si ese adulto es una mujer, el ciclo se devuelve y vuelve otra vez a quedar en embarazo y a repetirse. Lo que pasa es que esa embarazada después del parto no recupera la retención del peso ganado durante el embarazo y puede desarrollar, si no la tenía antes, enfermedades cardiovasculares. Todo esto hace que ese ciclo intergeneracional entre madre, feto, recién nacido y a través de la vida, embarazo, posparto y etapas posteriores, no tenga cuándo acabar. Aquí es donde tenemos nosotros una oportunidad para intervenir, intervenciones nutricionales específicas que van a bloquear y frenar este ciclo deletério. Básicamente vamos a basar esta charla de recomendaciones en dos aspectos grandes. Una, las recomendaciones que salieron en 2019 de este grupo de expertos. Es un grupo grandísimo, del Early Nutrition Project,
creado en la Comunidad Europea, pero con apoyo también de Estados Unidos y de Australia. Un grupo de 36 universidades donde se investigan todos los efectos a largo plazo de la nutrición desde las etapas tempranas del desarrollo, los primeros 2000 días de la vida. Ellos hicieron una revisión exhaustiva de la evidencia científica publicada, hicieron una reunión y un consenso de expertos, y es lo que voy a presentarles ahora. Son recomendaciones que están muy enfocadas a lograr frenar esa epidemia de obesidad y aumento de ganancia de peso excesivo durante el embarazo y las consecuencias deleterias que tiene. Y lo vamos a mezclar con estudios y evidencia científica muy reciente, aparecido este año en la revisión de Lancet, donde estudian la situación nutricional, tanto de déficit de energía como de micronutrientes, en poblaciones de bajos y medianos ingresos. O sea que yo creo que aquí tenemos un compendio global de lo que es el abordaje integral de las políticas nutricionales. Esta revisión salió este año, la revisión Lancet 2021, la anterior había sido 2013 y antes que esa había sido la de 2008. En esta hicieron una revisión de muy buenas y se preguntaron qué funciona, qué de todo lo que hemos estudiado sirve para abordar esta malnutrición materno-infantil. Malnutrición responsable hasta de un 45% de la mortalidad materno-infantil relacionada con esas alteraciones nutricionales, ya sea por las enfermedades que ocasiona, por la diabetes, la hipertensión, la anemia, la hemorragia. Todo esto va casi unido de la mano. Por eso es importante saber desde la evidencia qué sirve y qué no sirve. Y en la etapa prenatal, ya se han hablado antes como de 10 intervenciones, pero en la etapa prenatal se estudiaron, y es lo que vamos a definir ahora, los efectos del cuidado preconcepcional y del abordaje y consejería nutricional, los efectos de la suplementación con micronutrientes durante el embarazo y en el posparto inmediato, la lactancia, y los efectos de la variación o diversidad de la alimentación, de la dieta y la suplementación de energía balanceada, proteico balanceada. Estas tres cosas, al menos en la etapa prenatal, mostraron que tienen evidencia que soportan que hay un impacto positivo en los primeros 1000 días de desarrollo. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces en la preconcepción? Vamos a irlas en preconcepción, embarazo y lactancia. Para la preconcepción, el comité de expertos revisaba la literatura, la discutía y luego hacía una votación, y eso es lo que yo les muestro acá. Y una de las primeras recomendaciones es: hay que capacitar y alentar a los proveedores de salud, o sea, médicos generales, ginecólogos, obstetras, parteras, para que asesoren sobre nutrición antes de la concepción, incluida la optimización de la salud, de la nutrición de las adolescentes, los que hacen impacto adolescencia, los que ven las mujeres en etapa fértil, empiezan a pensar en nutrición. Y esto fue absoluto el apoyo a esta política. Hay que pensar en nutrición primero y empezar a manejarla desde antes del embarazo, pero con un abordaje integral de la mujer. Y hay que prestar especial atención al peso corporal y al índice de masa corporal de esas mujeres en etapas en la etapa reproductiva, antes del embarazo, porque si no es adecuado, tenemos que empezar a intervenir para modificarlo. Esas modificaciones son muchísimo más importantes que tratar de centrarnos solo en el incremento de peso durante el embarazo. Es decir, el peso pregestacional y el mal estado nutricional pregestacional tienen un impacto mayor en el resultado perinatal que no tener una ganancia óptima de peso durante el embarazo. Y muchas veces nos centramos simplemente en qué tanto peso debe ganar una embarazada, pero no hemos cuidado que llegue al embarazo con un peso adecuado. La obesidad materna tiene un riesgo mayor, una asociación mayor a muchas patologías perinatales que ustedes ya conocen. Además del peso y el estado nutricional y el índice de masa corporal, tenemos que suplementar a algunas mujeres, porque desafortunadamente en nuestros países, bajos, medianos ingresos y en nuestra región, hay déficit de nutrientes esenciales. Tal vez el más importante y más estudiado en la etapa preconcepcional, el folato, desde unas 8 a 12 semanas antes del embarazo y al menos en las primeras 12 semanas después del parto, 400 microgramos. Pero cada vez surge más evidencia de que en esta etapa preconcepcional deberíamos, cuando hay inseguridad alimentaria o hay déficits nutricionales, suplementar también hierro, vitamina D, vitamina B12, especialmente en pacientes de cirugía bariátrica, pacientes veganas, vegetarianas, o el yodo. Algunos de estos, como el yodo, están en los alimentos fortificados, pero hay otros que deberíamos suplementarlos. Hay países que ya han implementado políticas de que las mujeres en la etapa escolar, edad fértil, adolescentes, durante el periodo escolar les dan suplementación con hierro y ácido fólico. Les dan al menos 2.800
de microgramos de folato una vez a la semana puede ser, y al menos 120 miligramos de hierro elemental una vez a la semana, no hay que darlo todos los días, y eso lo da por 9 meses del periodo escolar. Cuando llegan al embarazo están en mejores condiciones nutricionales sin ese déficit de micronutrientes que las ponen en riesgo para resultados adversos. Y miren lo que salió recientemente en una revisión que se hizo. La Organización Mundial de la Salud adoptó entonces las recomendaciones de los comités de expertos y ya empezó a recomendar la suplementación con calcio antes del embarazo para prevención de preeclampsia y sus complicaciones. Vean ustedes entonces cómo hay un abordaje de manejo nutricional con dieta o con suplementación de múltiples micronutrientes antes de embarazarse. Ya no es solo dar ácido fólico, ya no es solo dar hierro, hay otros que tienen mucha relevancia. Ahora, ¿qué hacemos en el embarazo? Definitivamente, ya lo saben, hay unas necesidades y requerimientos mayores de casi todos los nutrientes en el embarazo y lactancia con respecto a la no embarazada. Requerimientos que aumentan desde el 15 hasta el 65% con respecto a la no embarazada. Y si en la dieta no se pueden suplementar estos requerimientos adicionales, nos toca suplementarlos, pero tenemos que saber qué, cuándo y cómo. Esta es la recomendación de la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, donde ellos proponen un ambiente del ciclo de vida para el manejo de la nutrición en diferentes etapas: preconcepción, primer, segundo y tercer trimestre, y lactancia, lo que algunos llaman el cuarto trimestre del embarazo. Básicamente la primera recomendación, ¿cuál es? Dieta balanceada. Y nuestros países tienen guías de alimentación, guías dietarias muy bien diseñadas, que hay que aplicarlas, hay que saber qué quiere consumir nuestra población, cómo lo quiere consumir, pero que sea balanceado. Pero no hay que olvidar que en etapas específicas y en diferentes momentos del ciclo de la vida, en cada una de estas etapas hay requerimientos diferentes, tanto de macro como de micronutrientes. No es solo multivitamínicos y minerales, es también carbohidratos, proteínas, grasas. Ustedes ven aquí en cada etapa, como pongo, cuál es el micronutriente o macronutriente que tiene mayor importancia y relevancia en esas etapas. Y miren lo que decíamos ahora, lo que hay que hacer desde la preconcepción, en primer trimestre, ya las proteínas y grasas tienen un papel muy importante, ya los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, o sea, el aporte energético, es mucho más importante al final del embarazo, sin olvidar los minerales y las vitaminas, pero miren que en la lactancia no bajamos la guardia, se debe continuar el soporte adicional de estas macro y micronutrientes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo anterior era tener bebés con peso adecuado y talla adecuada para el momento del parto. Y en eso era que se basaban las recomendaciones de ganancia de peso. El objetivo ahora es tener una ganancia apropiada de peso durante el embarazo. El problema es definir cuál es la ganancia apropiada de peso. Porque yo, además de ganar peso apropiadamente, tengo que poder recuperarlo y perder ese peso excesivo después del parto para llegar a un estado nutricional adecuado. ¿Qué falta acá? Que es lo que estamos recalcando ahora. Llegar desde la preconcepción con un mejor estado nutricional y un peso adecuado para que todo esto sea mucho mejor. Se preguntan entonces cuánto peso hay que ganar. Y claro, las recomendaciones en el consenso, miren, la mayoría de acuerdo en que sí se debe aumentar la ingesta energética, pero que debe ser con una dieta adecuada. Y miren que antes hablábamos de que en el primer trimestre o segundo trimestre había que aumentar hasta 350, 360 kilocalorías a lo que tenía basal, y al final del embarazo 475 kilocalorías. La recomendación ahora es ser muy prudentes con ese aumento energético durante el embarazo y tratar de no aumentar en más de un 10% la energía total en las últimas etapas del embarazo con respecto a la energía basal que ya tenían las mujeres. Estas son las tablas que más conocen ustedes, que son las curvas de crecimiento de acuerdo al índice de masa corporal, la ganancia de peso que debe tener una embarazada. Son basadas en las recomendaciones del Instituto de Medicina, que es la Academia de Medicina, 2009 más o menos. ¿Qué limitación tienen? Que fueron diseñadas para población no con peso normal. Cuando ustedes leen, eran para peso normal. Incluso se acepta que puedan servir para las mujeres malnutridas. Pero los estudios observacionales con los que se basaron esto no eran buenos en las pacientes con sobrepeso y obesidad. Trataban de que esas mujeres de peso normal o malnutridas tuvieran un bebé con un peso adecuado, pero no tenían en cuenta otras patologías adicionales que son más prevalentes ahora y están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, como
el desarrollo de diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia, esa ganancia excesiva de peso ha hecho que ya no pensemos en que todas las mujeres embarazadas tienen que ganar peso, como decíamos antes, unos años atrás, yo mismo lo decía en las conferencias. Incluso una obesa tiene que ganar de 5 a 9 kilos en todo el embarazo. Ese paradigma ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque cuando damos esas recomendaciones, el resultado que obteníamos era este. Solamente ganaban el peso adecuado, apropiado para el embarazo, el 30% de la población. La mitad se iba por encima de esa ganancia de peso y 23% ganaban por debajo de ese peso. Por eso, los estudios observacionales sí apoyan el aumento apropiado de peso. El problema es que la evidencia actual no es suficiente para definir cuál es la ganancia de peso apropiado en cada una de esas clasificaciones de estado nutricional pre-embarazo. Por eso proveedores, nosotros los médicos, las parteras, médicos generales, médicos de familia, debemos hablarles de que la mujer tenga una dieta y un estilo de vida saludable antes y durante el embarazo, en vez de centrarnos en priorizar que la mujer esté ganando peso adecuadamente. Esto suena más o menos contradictorio, pero se los quiero explicar así. No hay que poner a todas las embarazadas a ganar peso, hay que mirar cuál es su entorno, garantizar que la alimentación sea saludable y variada, que tenga el aporte completo y adecuado de macronutrientes y micronutrientes. Y si no hay un incremento de peso, pero el bebecito está creciendo adecuadamente, en eso es en lo que nos basamos. Esto es lo que vemos. No a esta paciente nos vamos a ponerla a ganar más peso o descuidar otras partes en su nutrición si el crecimiento fetal es normal. Si yo veo la curva de crecimiento fetal y es adecuada, lo que yo le estoy haciendo tiene que ser tratar de disminuir el riesgo cardiovascular y que la recuperación de peso al final sea adecuada. De hecho, ya hay estudios que muestran que algunas de estas embarazadas, sobre todo con obesidad clase 2 o 3, pudieran perder peso y las dejamos allá, no hacemos que lo recuperen durante el embarazo. Son las embarazadas que en el primer trimestre pierden 5 o 6 kilos, uno no tiene que esperar recuperarlos, pudiera quedarse sin recuperarlos y más aún. Estas son las tablas y la evidencia nueva de ganancia de peso. También valorando el estado nutricional según el índice de masa corporal, pero con una diferencia. Clasificamos o subclasificamos la obesidad en los 3 tipos y miren cómo la ganancia de peso en obesidad 2 y 3 puede ser desde 0 kilogramos. Lo que les decía ahora, no necesariamente tienen que ganar peso. Y hay desafíos enormes también y adicionales. Por ejemplo, el manejo de la nutrición o la diabetes gestacional, de la nutrición para la diabetes gestacional. Ya sabemos que la terapia nutricional es la piedra, esa es la base del manejo de una diabética gestacional. Pero hay que centrarnos en lo siguiente, no hacer dietas restrictivas de carbohidratos, más bien centrarnos en la calidad de los carbohidratos complejos, una absorción diferente, con índices glicémicos muy bajos que nos van a favorecer el control metabólico, monitorear el peso gestacional, monitorizar la glicemia, la hemoglobina glicosilada y el crecimiento fetal para hacer modificaciones en esa dieta y hacer un asesoramiento individualizado. La clave ahora es tratar de escoger no restricción de carbohidratos ni restricciones en la dieta, sino alimentos mucho mejores. Por ejemplo, carbohidratos con índice glicémico bajo, por debajo de 55. Y ustedes ven la lista acá. Miren que la glucosa es 100, la sacarosa o azúcar blanco es alto, es moderado 59, la fructosa, el azúcar en frutas es 20. Y hay alimentos que nos permiten obtener eso, pero también hay productos desarrollados por casas farmacéuticas que a veces tenemos que utilizar, y yo los he utilizado en las diabéticas, y ustedes los ven, médicos suyos, endocrinólogos, internistas, usan suplementación nutricional en diabéticos, diseñados específicamente para mejorar el control metabólico y tienen un índice glicémico bajo. Lo mismo, existen productos o suplementos para embarazadas que aportan proteína, energía y multivitaminas que tienen índice glicémico bajo, que ustedes lo pueden usar con toda tranquilidad. Hay otras intervenciones que podemos utilizar, además de la dieta y el ejercicio. El bioinositol puede reducir hasta un 57% el riesgo de desarrollar diabetes gestacional, pero miren, la vitamina D y la metformina también. Vean la importancia de controlar enfermedades de un riesgo cardiovascular con nutrición en el embarazo. Ahora, si tengo esa misma embarazada, no tiene disfunción placentaria, lo que está haciendo es una restricción energética porque está pasada de peso, porque además es diabética, y ella, yo la sigo viendo gordita, pero no me doy cuenta que se está poniendo sarcopénica, está consumiendo sus reservas, no solo de minerales, sino de proteína, de músculo,
y veo que ese bebecito que venía creciendo más o menos bien se va quedando, seguramente yo tengo que intervenir y darle suplementación con energía o con proteína. Y eso no es malo. Antes pensamos que era malo, pero cuando es un suplemento de proteína y energía equilibrada o balanceada, miren que hay beneficios en todos los resultados experimentales. Entonces no hay disculpa para no usarlo aún en pacientes con sobrepeso o obesidad cuando están indicados, porque es que la nutrición no es adecuada. Miren, cuando hicieron revisiones sobre intervenciones efectivas para manejar la malnutrición, claro que las encontraron. Y muchos las habíamos discutido desde el 2013. Estarán las 10 recomendaciones, 4 de ellas en el embarazo, todas relacionadas con suplementación. No han cambiado, solo que ahora son un poco más específicas. Ya hablamos de fortificación a gran escala para prevenir la deficiencia de micronutrientes. Le damos más importancia a todos los micronutrientes, no solo suplementación preconcepcional con ácido fólico, sino con varios micronutrientes. Suplementación con calcio, sobre todo en población de baja ingesta. Suplementación de proteína equilibrada, sobre todo en población desnutrida o de bajo peso. Y suplementación materna, que antes podía hacer con hierro y ácido fólico solo, ahora la evidencia dice que es mucho mejor si es de múltiples micronutrientes combinados. Estas 4 en el embarazo, estas otras en las otras etapas, incluida la lactancia. Esto era lo que decía el estimado de los beneficios de esas intervenciones en 2013. Miren cómo todos esos beneficios establecidos en 2013 aumentaron más para los tiempos actuales, tiempos en los que tenemos mayor riesgo de inseguridad alimentaria por la pandemia COVID-19, menos acceso a sistemas de salud, alimentos, a micronutrientes. Y los micronutrientes, cuando hablamos de micronutrientes múltiples, es que tengan al menos 4 micronutrientes, que son los que más están. Ahora les muestro la fórmula que tiene la Organización Mundial de la Salud. Lo otro era la suplementación de calcio, también mostró mejoría en los indicadores, y el aporte de energía y proteína balanceada. ¿Qué concluyeron entonces los expertos? Sí, hay que dar ácido fólico antes de la concepción, pero continuarlo en el embarazo, y ellos ponen la dosis en que se debe dar. Hay que dar otros multivitamínicos, no solo hierro, sino vitamina D, vitamina B12, vitamina que pudieran estar indicados cuando hay riesgo en poblaciones con ceguera nocturna, con déficit. Y es que nosotros somos población de riesgo. Países de bajos y medianos ingresos, miren el porcentaje de déficit de diferentes micronutrientes y de anemia por déficit de hierro. Y con las dietas que tenemos no alcanzamos a suplementar ni corregir ese déficit. De ahí la importancia de detectarlo y corregirlo a tiempo. Incluso el comité de expertos hablaba de la suplementación con el DHA cuando la ingesta en la dieta no era adecuada. Y esta era la conclusión de las dosis mínimas básicas que requería una embarazada para suplementar. Vitamina A, todo el complejo. Yo me voy a detener acá en 2 puntos básicos que son el ácido fólico. Puedo dar de 400 a 600 microgramos al día, tomas diarias, o puedo dar una vez a la semana 2.8 miligramos semanalmente. Y el hierro de 30 a 60 miligramos día o hasta 120 miligramos semanales de hierro elemental. Uno hace la conversión a las otras formas de hierro. Pero mira cómo se necesita de todo. Y los estudios que mostraron que es que hay mayor beneficio entre combinar múltiples micronutrientes que dar solo suplementación con hierro o ácido fólico solo. Estas son las disminuciones de riesgo cuando yo doy combinados de múltiples micronutrientes durante el embarazo. Corrigiendo igualmente bien los dos, la anemia del embarazo. Entonces no necesito dar solo hierro y ácido fólico. Puedo dar productos que tengan múltiples micronutrientes y con eso voy a tener mayores resultados o mejores resultados perinatales. Eso hizo que la Organización Mundial de la Salud cambiara entonces su recomendación de 2016, decía que hierro y ácido fólico era suficiente, y ahora diga que sí, que los suplementos prenatales de múltiples micronutrientes pudieran tener un efecto benéfico. Ellos lo limitan a situaciones de estudios, pero cada vez es más la recomendación, especialmente donde nosotros tenemos inseguridad alimentaria. ¿Qué utilizó la Organización Mundial de la Salud? Esta fórmula, que tenía estos 15 productos. Y si ustedes ven, son casi los mismos en cualquier presentación que ustedes les muestran, ya sea en vitaminas o ya sea en polvos que aporten además de esto proteína. Con que tengan al menos esto, y los más importantes para ellos eran el ácido fólico, el hierro, vitamina D, eran de los más importantes, no podían faltar en esos compuestos. Mientras ustedes tengan estos compuestos con esas composiciones, ustedes están suplementando bien a sus embarazadas.
no deben pasarse y deben ser seguros. Entonces, ¿qué hicieron? Buscar cuál era el riesgo que había cuando los combinaban. Es que la gente dice, pero si me tomo la tableta del multivitamínico no me puedo tomar la leche materna porque estoy combinando vitaminas y minerales y paso a dosis tóxicas. Pues claro, hay que evitar que se exceda. A la que más prueba hay que ponerles a la vitamina A. Pero se hicieron estudios pensando si eso se podía pasar y qué efectos tenía. Y se dieron cuenta que cuando se combinaban, de hecho, cuando se tenían ingestas altas en la dieta y además tomaba el multivitamínico, el suplemento adicional, los únicos que pasaban la dosis máxima permitida eran estos. Hierro, que se sobrepasaba hasta 127%, ácido fólico que llegaba al 100% y la niacina que era un 3% más. Ninguno de ellos con significancia clínica por haber sobrepasado esa meta. Todos se suben, pero solo estos son los que más prevalentemente sobrepasan la meta de límites de seguridad. O sea que mientras esté bajo vigilancia médica no debería haber un riesgo mayor por consumir y combinarlos. Este trabajo salió este año, es un metaanálisis y un mapa de una revisión de todo lo que las revisiones que han hecho sobre múltiples micronutrientes. Y entonces dicen en cada resultado perinatal qué sirve, qué no sirve y qué tanto sirve. Yo voy a simplificarlo y les voy a poner aquí la gráfica de lo que mostró evidencia de que funcionaba. Acá tienen el tipo de micronutriente o de intervención nutricional y aquí tienen los resultados perinatales. Resultados que antes no se evaluaban con la suplementación nutricional. Como les digo, estamos pensando solamente en la anemia, en el ácido fólico y en la ganancia o la obtención de un peso fetal adecuado. Ahora tenemos que pensar en disminuir otras complicaciones. La vitamina D, evidencia positiva de que disminuye preeclampsia, que sirve, y hay evidencia que disminuye preeclampsia o bebés pequeños para la gestación A. Cuando se combina con calcio, también. El calcio solo sirve en preeclampsia, bajo peso al nacer, parto pretérmino, el zinc. ¿Qué mostró efecto deleterio? Paradójicamente, esto, que fue una combinación de vitamina D con calcio en 3 estudios, había uno que era el que tenía más fuerza, pero tenía mucho sesgo, esos lo publican, pero advierten que se necesitan estudios con grupos poblacionales más grandes para mostrar que esto tal vez era un error en el análisis. Y este otro, que es cuando se dan compuestos altos en proteína, eso sí es deleterio, esos no funcionan y antes me generan tener bebés pequeños para la gestacional. La consejería nutricional, claro, me sirve para parto pretérmino. La proteína o energía balanceada me sirve para pequeño para la gestacional. Y múltiples micronutrientes, miren todo lo que me mejora. Preeclampsia, pequeño para la gestacional, bajo peso al nacer. Es decir, hay evidencia de que muestra que es bueno utilizarlos. Y ya las recomendaciones en los lactantes muestran que no se suspenden en esa etapa, se puede continuar de 3 a 6 meses. Que esas mujeres deben consumir dieta equilibrada, porque lo que tenemos que promover es que mantengan una lactancia exclusiva para que tengan una mayor reducción del peso ganado durante la gestación. Y hay estudios que han demostrado que cuando yo doy consejería y suplementación con productos que aporten proteínas, minerales y vitaminas, son productos para las embarazadas. Desde el último trimestre del embarazo y durante las primeras 12 semanas, yo tengo mayor lactancia exclusiva, mayor producción de leche por día, hasta 2 onzas más de leche por día y mejor en algunos indicadores biométricos fetales. O sea que es bueno dar la consejería y es bueno dar la complementación y la suplementación nutricional al final de ese embarazo cuando es necesario. Porque este es un problema que tenemos. 6 meses después del parto, la mitad de las mujeres pueden retener hasta 5 kilos o más. Y una cuarta parte de todas ellas pueden retener hasta 10 kilos o más. Venían con sobrepeso, retienen 10 kilos, llegan hacia el siguiente embarazo. Esa es la cadena de no acabar del efecto intergeneracional de la malnutrición. ¿Qué no debemos hacer en el embarazo, sobre todo en la lactancia específicamente? No alentar a las mujeres que están amamantando, lactando, para que modifiquen la dieta, tratando de reducir el riesgo de sobrepeso o obesidad del bebé. Eso ya no se logró antes del embarazo, ya no se logró durante el embarazo. No lo vayan a hacer en ese momento de la lactancia. No hagan dietas restrictivas severas, que muchas las quieren hacer. Acuérdense, necesitan más energía, hasta 600 kilocalorías más, algunas de ellas. Si ya vienen con obesidad y sobrepeso, simplemente manejándolas con el nivel basal que tenían antes del embarazo, más la lactancia y el gasto energético que esto provoca, ellas van a recuperar peso mucho más rápido de una forma más sostenida. Pero no bajen el consumo del calcio, del ácido fólico que se puede seguir dando en esa etapa, pero sobre todo el calcio, el hierro, la vitamina D y el DHA. En esas etapas iniciales es básico al menos continuar con
ingresos. Por eso, en todas las etapas del embarazo, desde antes del embarazo, siempre piensen en nutrición primero. Es la única fórmula que hay, que es barata, que es costo efectiva y que es segura para disminuir con esta epidemia adicional de la malnutrición. Lo que queremos tener es niños más sanos, las nuevas generaciones con menos enfermedades cardiovasculares. Y eso lo podemos hacer nosotros, los ginecólogos, los obstetras, las parteras, los médicos generales que atendemos mujeres, desde la adolescencia hasta el posparto. Si implementamos estas recomendaciones de expertos, seguramente que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Echeverry. Siempre es un placer escucharlo, aprender. Gracias por su presentación. A ustedes muchas gracias por estar acá. Gracias, doctor. Ya han estado llegando algunas preguntas, ha sido bien interesante y yo creo que la reflexión central aquí es que como médicos tenemos, y es como el slide final, debemos pensar en la nutrición siempre, ¿no? Desde el inicio, ya no desde que la mujer va embarazada a buscar al ginecólogo, es antes, ¿no? Es desde antes, el enfoque debe ser pensar en nutrición primero. Y ahora el comité de la FIGO, les voy a contar un poquito de esa historia del comité. En el 2015 más o menos se empezó a formar un grupo de interés internacional de manejo de la nutrición. Desde allí empezó a originarse ese especial foco de cómo manejar la nutrición embarazada. Y FIGO creó un capítulo en ese entonces, no era un grupo, era más un grupo de trabajo que era el de nutrición en embarazo y adolescencia. Y el eslogan de esas recomendaciones iniciales era piensa en nutrición primero. De 2018 en adelante ya el capítulo migró y ya no es el de nutrición en embarazo, sino que es el de enfermedades crónicas no transmisibles, además de nutrición. Y ya ahí hemos migrado un poco al concepto de piensa en nutrición y en el peso primero. Porque la recomendación grande, como le dije varias veces durante la presentación, es los que tengan contacto con mujeres en edad fértil, desde la adolescencia, si se puede, piensen en la nutrición de esa mujer y en el peso de esa mujer. Lo mejor que podemos hacer para manejarlos adecuadamente en el embarazo es tratar de educarlas para que lleguen a la etapa del embarazo en unas condiciones óptimas. Doctor, y este consenso que usted nos ha presentado, aquí un colega nos hace la pregunta de si en este consenso de expertos se incluía, por ejemplo, a pediatras o qué expertos, porque ha hablado mucho de salud en adolescentes y en nuestros países no existe esta rigurosidad de llevar, por ejemplo, a los adolescentes para su evaluación. Es cierto, y esa es una falla en varios países en la región. Claro, el director médico, el que ustedes vieron nombrado primero, el doctor Bertolt Kolesko, es un pediatra, es el jefe y el director del proyecto Early Nutrition. Él trabaja en Múnich, Alemania, es el director del departamento de pediatría, enfermedades metabólicas. Él es pediatra y hepatólogo. En este grupo de expertos hay desde médicos de Southampton, que eran colegas del doctor David Becker, el que lanzó la teoría de Becker de la programación fetal, está el doctor Mark Hanson, que en su momento está vinculado y es director del programa de ciencias en Southampton y fue director del proyecto DOHA, el grupo DOHA, que es el desarrollo o el origen del desarrollo de las enfermedades del adulto. Hay nutricionistas, dietistas y tienen personas vinculadas que hemos participado de esas recomendaciones y de esas guías como obstetras y ginecólogos, perinatólogos y pediatras de Italia, investigadores famosísimos, la doctora Lucina Apóstol, especialistas en medicina materno-fetal de Irlanda, que ustedes están viendo allí, la doctora Fiona Macaura. En fin, es un equipo multidisciplinario. Ellos, además de tener los médicos que investigan en esas 36 sedes, que eran las que tenían los recursos de la Unión Europea, invitaron expertos de otras regiones. Y ustedes ya saben en qué consiste un grupo de expertos. Habrá duda y habrá a veces discusiones entre nosotros, los especialistas e incluso epidemiólogos, cuando decimos quiénes se reúnen en un consenso de expertos, porque eso básicamente es sentar a gente que se cree experta en algo, opinan sobre algunas preguntas claves, leen la bibliografía y hacen una votación, y ese es el consenso. Este grupo de gente fue muy metódica y ellos se basaban en la mejor evidencia disponible. Pero por eso cuando yo les hice las presentaciones dije, estoy haciendo la recomendación de ese grupo de expertos que llevan años, desde 2014 están presentando
los resultados de diferentes investigaciones sobre nutrición desde la infancia y todo el ciclo de la vida, y las recomendaciones nuevas que hace el grupo que publica en Lancet, que tiene que ver con el estado de salud y los resultados de esas investigaciones en países de bajos y medianos ingresos. ¿Por qué son importantes las recomendaciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia? Se enfocaron mucho en una problemática grande que tienen ellos, que era el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles y la mortalidad prematura que tenían en su población por esas enfermedades crónicas no transmisibles, además de los costos enormes al sistema de salud por esas enfermedades crónicas no transmisibles. Y tenemos el punto de vista también de los países de bajos y medianos ingresos, que pensamos que solo padecíamos de déficit de micronutrientes, pero que ahora nos enfrentamos a la carga de la obesidad y sobrepeso. Países como Colombia, nosotros tenemos tasas de embarazo de más del 50% de obesidad y sobrepeso en las embarazadas. Mujeres obesas en Colombia son el doble que hombres obesos y son las que se van a embarazar. Entonces es una problemática. Y la ventaja de este grupo fue que por eso estudió diferentes subespecialidades. En cuanto específicamente a la valoración en la adolescente, no depende solo del pediatra, puede ser el médico de familia, puede ser llegar con programas de abordaje y evaluación nutricional en colegios, escuelas, lo hacen en la India y lo hacen en otros países, hacen programas de suplementación y complementación nutricional durante la etapa escolar. En esos 9 meses de etapa escolar a esas niñas les dan suplementación con hierro y ácido fólico. Y eso son campañas de políticas globales de salud que han tenido efecto y están descritas en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Pero además hay una línea de atención en ginecología obstetricia, que es la ginecología de la infanto-adolescencia, planificación familiar y evaluación. Ese especialista ginecólogo que ve esas niñas, que se las llevan para que empiecen a planificar de una vez, pensar en planificación familiar, debe pensar en nutrición. Eso justo le iba a decir, doctor, al final, así es, van tanto para la planificación, intervengamos de una vez con la nutrición. Querido doctor, otra pregunta, y es, hemos visto claramente las ventajas de los suplementos de múltiples micronutrientes, como usted nos ha presentado, y le preguntan por aquí, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es tanto de ácido fólico, hierro y otros más, como el calcio, por ejemplo, y varios otros micronutrientes más. Esto se está extrapolando en nuestros países, por ejemplo, no sé, en Colombia, por ejemplo, ¿se está extrapolando esta recomendación de la OMS ya? Eso es lo que se está empezando a hacer. La historia un poco es esta. Con todos los estudios que tenían disponibles, la evidencia mostraba que solo era necesario, lo que mostraba mejor efectividad era la suplementación con hierro y ácido fólico, ya sean separados o un compuesto que tuviera hierro y ácido fólico solamente. Y hasta 2016, el statement, la publicación que aparecía en la Organización Mundial de la Salud decía eso. No se recomienda el uso de múltiples micronutrientes en población general porque hay evidencia, no muy fuerte, pero evidencia de que pudieran asociarse con mayor mortalidad perinatal por algunos estudios que habían antes de 2016. Solo recomendaban hierro y ácido fólico. Hicieron los otros estudios donde demostraban que entonces en poblaciones con baja ingesta de calcio se recomienda por la OMS aportar el calcio, sobre todo en adolescentes embarazadas, para prevenir el riesgo de desarrollo de preeclampsia. Pues después de esa publicación salieron otros 2 metaanálisis que mostraron que a los múltiples micronutrientes les iba mejor que a los que eran suplementados con hierro ácido fólico solamente. Y luego otro grupo tomó todos los metaanálisis que habían estudiado inicialmente en la Organización Mundial de la Salud y lo que hizo fue un gran metaanálisis de datos individuales. Es decir, yo no tomo los resultados de 17 metaanálisis, los mezclo y hago un análisis epidemiológico, sino que tomo las pacientes de cada uno de esos 17 grupos y construyo una gran base de datos y corro un nuevo metaanálisis y hago unas regresiones logísticas y saco las variables confusoras, y demostraron que no solo era mejor dar múltiples micronutrientes, sino que además no había efecto mayor en la mortalidad neonatal. Con esa evidencia ya abrumadora y todas esas revisiones que se terminaron de presentar y publicar en 2019, en julio 20 del 2020, el año pasado, perdón, julio del año pasado, 2020, ya la Organización Mundial de la Salud dijo, listo, es mejor en países con inseguridad alimentaria, en población de inseguridad alimentaria o déficit de ingesta, dar múltiples micronutrientes combinados que dar hierro y ácido fólico solo. Ellos ponen ahí una salvedad, y es que
en el contexto de investigación exhaustiva, parecido a lo que dicen muchas de las revisiones que ocurren al final, que dice que la evidencia no es suficiente para probar algo, pero también dice dentro de la parte de la Organización Mundial de la Salud, esto debería llevar a que los países de ingresos bajos y medianos revisen sus guías de nutrición y de manejo en la embarazada y las actualicen a la luz de esta nueva evidencia. Las guías, por ejemplo, que nosotros tenemos en Colombia son las guías de práctica clínica y datan del 2013. Luego hicimos una actualización, pero teníamos vigente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Apenas estamos en el proceso de lo que ustedes hacen, socializar esto, discutirlos en grupos de ginecólogos y de expertos, difundir la información para que los que tengamos el poder de hablar, replicar y llegar a las instancias gubernamentales. Yo siempre lo he dicho, este no es un trabajo solo del médico y del consultor. Tenemos que apoyarnos de la industria farmacéutica, tenemos que apoyarnos de la empresa, tenemos que apoyarnos del sector salud, del gobierno y construir políticas de salud que vayan en beneficio. Colombia todavía no lo ha hecho como política oficial en una guía de práctica clínica, pero como ya llevamos cierto tiempo educando y hablando de esto y mostrando la evidencia, muchos colegas ya formulan múltiples micronutrientes desde hace mucho tiempo. Gracias, querido doctor. Y es totalmente de acuerdo. Somos muchos los que estamos comprometidos en este trabajo. Y tengo la última pregunta, que está aquí. Sí. Y dice, doctor Echeverri, ¿la sarcopenia es algo que usted observa con cierta frecuencia en sus pacientes embarazadas? Excelente pregunta. Sí, la sarcopenia es la pérdida de esa masa muscular. Sería primaria por el efecto del envejecimiento, en este caso lo hablamos de una sarcopenia secundaria que son por algunas situaciones. El embarazo no deja de ser estresante y de generar un estrés metabólico grande y un aumento de la carga metabólica. Yo he visto sarcopenia, la hemos diagnosticado, tenemos nutricionistas muy juiciosos que nos hacen un diagnóstico nutricional que no incluye solo el índice de masa corporal para clasificarlo en obesa, no, sino que incluye además la composición corporal, que tanto porcentaje de ese peso es grasa, que tanto porcentaje es músculo. Y ahí es donde empezamos a ver pacientes sarcopénicas y las veo en mi consulta, sobre todo en las pacientes obesas, clase 2 y clase 3. Uno cree que porque la ve toda gordita y toda llenita, la paciente está sobrenutrida. Y yo se los decía, esa paciente puede acarrear ese solo cuerpo, esa sola mujer puede tener la triple carga de malnutrición. Ella tiene obesidad y sobrepeso. Tiene un bebé que puede estar malnutrido adentro, con desnutrición intrauterina por déficit de nutrientes básicos buenos, y puede tener déficit de micronutrientes, de vitaminas y minerales. ¿Qué pasa en ese cuerpo? Muchas de estas mujeres obesas y sobre todo adolescentes consumen sus reservas corporales de proteína, de calcio, porque se las tienen que pasar al organismo que se está formando, el crecimiento fetal. Pero si además de que el cuerpo se depleta porque lo pasan a ese nuevo crecimiento y es una demanda grande de energía y proteína para formar un nuevo bebé, si además de esa depresión ellas no ingieren la cantidad adecuada, pues van a tener un déficit y van a terminar consumiéndose su masa muscular. El otro grupo de pacientes en las que las veo eran las pacientes hospitalizadas. Ustedes no se alcanzan a imaginar la tasa de malnutrición intrahospitalaria en todos los servicios. Sí, sí. Embarazadas. Váyase usted a cualquier servicio. Sí. Pero han tenido familiares o conocidos en una UCI. ¿Qué pasa con alguien? Una UCI, cuando todos nos concentramos en mejorar la función de bomba cardíaca, ventilación, parámetros ventilatorios, y se nos olvida la nutrición. O lo dejamos a un paciente sin dieta 48, 72 horas sin ningún nutriente. Y estoy hablando no de que coma, sino que se lo pasen parenteral, enteral, de alguna forma, sin nutrientes adecuados. Esos pacientes hacen depresión de masa muscular y hacen sarcopenia, y a las embarazadas les pasa. Igual. Hemos tenido algunos estudios locales y hay un grupo, una nutricionista muy buena en Bogotá que hace mucho estudio de nutrición y tamizaje nutricional intrahospitalario, y se da cuenta que esos pacientes con hospitalizaciones prolongadas, a veces sedentarias, rupturas prolongadas prematuras, pretérmino de membranas ovulares que se demoran varias semanas allá, pacientes en unidades de alta dependencia obstétrica, no se nutren adecuadamente, no les gusta la comida del hospital, no les dan complementos energéticos proteicos balanceados, depletan la reserva de proteína y hacen sarcopenia. Eso lo vemos con frecuencia en nuestras pacientes y lo vemos en pacientes ambulatorias. Por eso, yo decía, no hay que enfocarse en hacer que ganen peso, hay que dar nutrientes adecuados, fuentes adecuadas de proteína, energía
proteína balanceada, que demostraron beneficios. La misma Organización Mundial de la Salud lo mostró. Hay una reducción en la muerte fetal con los suplementos energéticos proteicos balanceados. Eso es un beneficio, sin que se engorden las pacientes. Tenemos simplemente que aprender a calcular, cuando utilicemos un producto de estos, qué aporte calórico tiene para jugar con él dentro del aporte calórico total de esa embarazada, evitar que ella siga con sobrepeso, suplementar al bebé y corregirlo y tenerlo en un mejor estado nutricional. Acuérdense, no es dar simplemente complementos, es dar elementos de alto valor nutritivo, proteína de muy buena calidad. Carbohidratos no se trata de suprimirlos, se trata simplemente de cambiarlos a carbohidratos complejos, manejar complementos o alimentos con índice glicémico bajo. Ustedes ven cómo hemos cambiado y hemos enfocado. Antes hablábamos de nutrición en embarazo, hierro y ácido fólico. Ahora estamos hablando de un componente global, macronutrientes, micronutrientes, porque es que no es solo evitar la anemia al final del embarazo, no es solo evitar los defectos de tubo neural, es evitar que esas señoras terminen diabéticas, obesas, preclámicas, anémicas, con obesidad después de la lactancia y llegando a un embarazo enfermas y con bebés desarrollando síndromes metabólicos y enfermedades crónicas no transmisibles. Ese es el objetivo. Excelente, doctor Echeverry, muchísimas gracias. Verdad que es estar pendientes, es evaluar la composición corporal de la mamá, pensando en la salud de la mamá y en la salud de los bebés y del futuro de un país, porque los niños son los que finalmente van a constituir el futuro de un país. Doctor Echeverry, muchísimas gracias por su participación en este simposio de AVO Nutrición, en esta jornada internacional. Siempre es un placer escucharlo. Le agradezco y seguramente pronto nos estaremos volviendo a ver. Espero que así sea. Muchas gracias, muy complacido de estar acá. Gracias a ustedes y al comité organizador y felicitarlos por este evento. He estado conectado en estos 2 días anteriores y han tenido unas conferencias excelentes de muy buen nivel académico, así que los felicito. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme a ustedes. Espero verlos presencialmente muy pronto. Gracias, doctor Echeverry. Un abrazo a la distancia y gracias a ustedes, colegas, que se han dado este tiempo para estar acompañándonos en el simposio de AVO Nutrición en estas jornadas internacionales de obstetricia y ginecología. Un abrazo a todos, comité organizador de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Que pasen un buen día y un buen fin de semana. Buenas tardes. Adiós, gracias.